¿Sabes que hay 10 días que nunca existieron ni en España, ni en Francia, ni en Italia, ni en casi toda Latinoamérica? Y que la mayor cagada de la UNESCO ha sido marcar el 23 de abril como el día del libro. Supuestamente se eligió el 23 de abril porque Shakespeare y Cervantes murieron ese día. ¿Los dos el mismo día? ¡Qué casualidad!, ¿no? Pues no, porque lo más probable es que no murieran ese día. Lo que pasa es que España e Inglaterra se regían por calendarios diferentes. ¿Cómo? Entonces, ¿de dónde viene nuestro calendario? Pues esa información la podemos descubrir a través de algo tan simple como el nombre de los meses del año. Hola, buenas tardes. Seguro que habéis oído hablar del calendario juliano, gregoriano, maya... Y podría seguir así un rato porque se calcula que hay unos 40 calendarios en todo el mundo. El que usamos nosotros es el que se usa ahora de manera oficial en casi todo el mundo. Y se llama calendario gregoriano. ¿Y gregoriano por qué? ¿Quién era Gregorio? Gregorio. Era un papa del siglo XVI. Acuérdate de esa fecha. Cuando estuve en México me dijeron que el calendario maya era tan perfecto para la agricultura que de él vienen muchos calendarios actuales, como por ejemplo el nuestro. A ver, a mí esto me chirrió bastante, principalmente porque México se invadió en 1519. ¿Cómo va a venir del maya si nuestro calendario actual existe desde antes de que Colón invadiera América? Obviamente lo investigué, no me iba a quedar con la duda, y tanto él como yo estábamos equivocados. No, nuestro calendario no viene del maya. Y no, nuestro calendario no es exactamente igual. En el siglo XVI, cuando se invade México, en España tenemos el calendario juliano. Y ahora tenemos el gregoriano. Pero vamos a ampliar un poquito esta línea cronológica. En el primer calendario romano, el año 0 es el año en el que se fundó Roma. Con el calendario actual, ese año es el 753 a.C. En este primer calendario romano solo había 10 meses y 304 días. O 305 según la fuente. Yo me imagino que septiembre en algún momento fue el séptimo mes, octubre el octavo, noviembre el noveno, diciembre el décimo. Entonces, ¿hubo también un sextiembre, un quintiembre? ¿Sabes por dónde voy? Sí. Veo por dónde vas. En latín teníamos estos. No teníamos un sextiembre ni un quintiembre, sino un sextilis y un quintilis. La etimología de estos meses es muy fácil. Te está diciendo su orden en el calendario. Quintilis es el quinto mes, sextilis el sexto, septiembre el séptimo y así hasta el décimo. ¿Y los de antes? ¿El cuarto mes era quartilis? No, los meses anteriores deben su nombre a dioses romanos. Marzo viene de Martius, que es un adjetivo latino que significa de Marte. Marte fue uno de los dioses romanos más antiguos y más venerados. Lo encontramos ya en las leyendas fundadoras de Roma. Es el dios de la guerra y de la vegetación. Y recordamos que la primavera empieza en marzo, y la primavera la sangre altera, igual que la guerra. ¿Y qué pasa con abril? ¿Recordáis esto? Abril, Terar. Abril, Teral. ¿Tiene algo que ver abril con abrir? Pues es una teoría. Abril podría venir del latín aperire, abrir. Este cambio de R a L es un cambio fonético común que se llama lambdacismo. ¿Pero qué tiene que ver abrir con el mes de abril? Pues que las flores se abren ese mes. Pero vamos, otra teoría es que venga de aprilis, que igual que Martius significaba de Marte, esto significaría de Afrodita. Pero Afrodita es el nombre griego, Venus es el nombre romano, esto no me cuadra. Bien visto. El referente cultural de aquel momento eran los etruscos, que vivían en lo que ahora es la Toscana y tenían una civilización súper guay. La diosa etrusca que los romanos equipararon a Venus se llamaba Apru, así que ahí lo tienes. ¿Y mayo? Mayo viene de Maius, en honor a Maya, porque os he engañado. Y los romanos sí estuvieron en contacto con los mayas y de ahí viene nuestro calendario. ¡Que no! Maya era la diosa romana de la floración, punto. ¿Y junio qué? Junio viene de Janius, en honor a Juno, la diosa romana de las bodas, de la maternidad. Y parece que era en este mes en el que se celebraban las fiestas en su honor. Vale, pero entonces, este fue el primer calendario romano. ¿Por qué no estamos ahora en el año 2776? En matemáticas no tienes un C2, ¿eh? Me refiero a por qué nuestro año 0 es el año en el que nació Jesucristo y no en el que se fundó Roma. Pues porque más tarde, en el siglo VI después de Cristo, un monje sirio, Dionisio el Exiguo, se puso a estudiar la Biblia y otros estudios y calculó la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo. Dijo que fue 754 años después de que se fundara Roma, así que a ese año lo llamó año 1 de la era cristiana. Y bueno, ahora siento desilusionaros, pero ahora se ha estudiado de nuevo y parece que Dionisio se equivocó y que Jesucristo nació algunos años antes, unos 10 o así. Vale, ¿y cuándo se añadieron julio y agosto? ¿Y qué pasa con los días que faltan? Bueno, pues algo más tarde. Se cree que en el siglo VII a.C. los astrónomos romanos añadieron 51 días al calendario y 2 meses más. Así que teníamos 355 días y 12 meses. Enero y febrero, ¿no? Exacto. Pero Januarius, enero, y Februarius, febrero, eran los últimos meses del año y no los primeros.
primeros como ahora. ¿Y por qué se llaman así? A ver, enero viene de Januarius, en honor al dios Jano, el dios guardián de las puertas, el de las salidas y las entradas. Y eso tendrá muchísimo más sentido cuando enero pase a ser el primer mes del año. Y febrero viene de Febraius, relativo a la Februa. La Februa era un festival que se celebraba ese mes. Se llamaba así por las Februa, que es el plural de Februum. Y las Februa eran una especie de correas. Se sacrificaba a una cabra especialmente para estas fiestas. Y con su piel se hacían unas correas. Y luego unos chicos las usaban para azotar a las chicas que les gustaban como ritual de fecundidad. Vamos, maravilloso todo. Madre mía. ¿Y cuándo y por qué pasaron a ser los primeros días del año? Pues todo ocurrió una calurosa tarde de verano. ¡Que no! Bueno, quizás sí, pero pasó en el siglo II a.C. ¿Y por qué? Pues parece ser que adelantaron las elecciones para magistrados al 1 de enero. Y desde entonces se marcó oficialmente ese día como el inicio del año romano. Después, en el siglo I a.C., llega Julio César y se le añaden 10 días al calendario anterior. O sea, pasamos de 355 a los 365 que seguimos teniendo hoy en día. ¿Por qué? Pues parece que se inspiraron en el calendario egipcio, que ya tenía 365 días, para completar el giro de la Tierra alrededor del Sol. Después de que muriera Julio César, se cambió en su honor el nombre del mes Quintilis por el de Iulius. ¿Y agosto? ¿Quién llegó después de Julio César? César Augusto, que era un poquito envidioso. Así que se cambió Sextilis por su nombre también, Augustus, que después dio agosto. Quintilis y Sextilis tenían 30 días, pero se quitaron 2 a febrero, que se quedó con 28, y se los pusieron a julio y agosto, ahora cada uno con 31 días. Lo que nos queda ahora como resultado es el calendario juliano, porque el calendario se empieza a cambiar cuando Julio César estaba en el poder. Y el calendario juliano es el que teníamos cuando se invadió América. Muy similar al nuestro, sí, pero no igual. ¿Por qué no es igual? Pues básicamente por los años bisiestos. Y la razón de que existan se encuentra escondida en la palabra mes. Bueno, no exactamente, es para captar tu atención y eso. Mes viene del latín mensis y significa chan, 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 luna. Esto no te lo veías venir, ¿eh? A ver, recordáis que se han ido añadiendo años desde el primer calendario que solo tenía 304, ¿no? Pues se fueron añadiendo porque originalmente el calendario romano era solamente lunar. Por eso los meses eran las lunas. Un ciclo lunar dura unos 29 días. Así que los meses romanos alternaban entre 29 y 30 días. Este desajuste se fue compensando porque se fueron añadiendo días. Y se fueron añadiendo días porque se fueron combinando las fases de la luna con el calendario solar hasta llegar a los 365 días, que ya hemos dicho que tenía el calendario juliano. Ese calendario ya era súper preciso, porque contaba con que un año duraba exactamente 365 días y 6 horas, pero realmente un año solar dura 11 minutos más. Si vamos sumando esos minutos desde que existe el calendario, los días se nos descuadran. Vamos a estar en una fecha que no es la que nos dice realmente el calendario, ¿no? Para ajustar esto, en 1582 se creó una comisión de astrónomos españoles, profesores de la Escuela de Salamanca, uno de los mejores momentos de la ciencia española y que nadie conoce. Enviaron un estudio a principios del siglo XVI al Papa. El Papa pasó totalmente de ellos. Y después, ese mismo año, mandaron un segundo estudio. Y ahora el Papa, nuestro Gregorio, sí les hizo caso. Por eso se decidió avanzar el calendario 10 días. El 4 de octubre de 1582 pasó a ser el 15 de octubre de 1582. O sea que los días desde el 4 hasta el 14 de octubre de ese año nunca existieron. Vale, ¿y qué pasa con el Día del Libro? El Día del Libro se eligió el 23 de abril porque ese fue el día en el que murieron Shakespeare y Cervantes, entre otros, pero principalmente estos, que son de los más importantes de la literatura mundial. Pero ¿y si no murieron el mismo día? Acabamos de ver que en 1582 se quitaron 10 días del calendario, pero esta reforma no se aplicó al mismo tiempo en todos los países. Solo Francia, Italia y España adoptaron inmediatamente este cambio. Inglaterra no lo hizo hasta 1752. Casi 2 siglos en los que España, país en el que murió Cervantes, e Inglaterra, país en el que murió Shakespeare, tenían calendarios diferentes. O sea, el inglés iba 10 días por detrás del de España. Shakespeare murió el 23 de abril, pero para los países católicos murió el 3 de mayo. Muy fuerte, ¿eh? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced, aunque al final todo se puede explicar. Gracias a un rey. ¡Que no!